nos va a enseñar porque yo también soy ignorante en el tema. Lo de los niños. La comunidad trans. Y después solo. Ya, vamos a ver alergias alimentarias y dando énfasis en alergia a la proteína de leche de vaca. Resultados de aprendizaje: determinar el manejo alimentario y nutricional de pacientes pediátricos hospitalizados y ambulatorios que puedan presentar alergias alimentarias y o alergia a la proteína de leche de vaca. Vamos a ver primero alergias y posteriormente alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, dentro de lo que vamos a abarcar en alergia, tenemos definición, los alergenos más frecuentes, las manifestaciones clínicas, las pruebas diagnósticas, la ley de rotupación, prevención y tratamiento. Entonces, ahí tenemos los conceptos de alergias asociados a que pueden estar, o sea, las alergias en sí es una respuesta del sistema inmune ante este agente alergénico que se presenta en los alimentos, ¿ya? Acuérdense que hay distintos tipos de alergias, nosotros abarcamos solamente alimentarias, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en consideración? Que la diferencia está asociada a esta intolerancia, donde no van a haber cierta activación del sistema inmunológico, pero pueden haber sintomatología muy similar, ¿no? Asociada principalmente desde el punto de vista gastrointestinal. Y por eso se presentan de repente las diferencias, o sea, se tiende a confundir entre una alergia o una intolerancia. Fisiológicamente es porque, insisto, las alergias son una respuesta del sistema inmunológico. En cambio, las intolerancias no hay respuesta, sino que es asociado, ¿cierto?, a la exposición de un agente externo y por lo tanto puede provocar distintas o similares sintomatologías clínicas. Dentro de las respuestas inmunológicas nos vamos a encontrar que pueden estar mediadas por inmunoglobulinas y las que no están mediadas por inmunoglobulinas. Entonces tenemos que las que están mediadas por inmunoglobulina E son las alergias alimentarias y estas pueden estar asociadas mediadas no por la inmunoglobulina E y las no mediadas por la inmunoglobulina E. En ambas, insisto, se activa el sistema inmunitario. Alergenos más frecuentes: la proteína de la leche de la vaca, el huevo, el maní, las nueces, los pescados, la soya y el trigo, ¿ya? Y la intolerancia también de la IgE participa en el no, pues no el sistema inmunitario. Es una reacción nomás. Pero igual a veces provoca respuesta inmunitaria. ¿Las intolerancias? No. No. Las intolerancias no activan el sistema inmunitario. Las intolerancias no están mediadas por el sistema inmunitario. Solamente, ¿cierto?, son reacciones frente a un estímulo, y esas reacciones, como le digo, se correlacionan mucho con la sintomatología asociada gastrointestinal, por eso tienden a confundirse, ¿ya? Y como las intolerancias aquí dice, no responde, no hay una reacción del sistema inmune y puede estar asociada a distintas sustancias. Entonces, por ejemplo, a fármacos, a toxinas, y de repente puede haber la misma reacción alérgica, no alérgica, la misma reacción o síntomas clínicos físicos que puede tener una alergia: ronchas, dolor abdominal, vómitos, ¿ya? Pero no está mediado el sistema inmunitario. En cambio, en estas se van a presentar igual. Afecta la piel, afecta el sistema respiratorio, afecta un sinfín de órganos. Y aquí sí se activa el sistema inmunitario. Y esa
cuando se activa el sistema inmunitario puede estar mediado por la inmunoglobulina E y la no mediada por la inmunoglobulina. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos asociado que dentro de... No sé por qué se ve tan feo ahí. Como chueco el símbolo. Sí. Ese era arregloso. Yo lo veo perfecto aquí. A lo mejor el efecto del proyecto. Miramos algo. Porque se curva esa parte de la... No. Entonces, tenemos asociados, como dijimos, los alérgenos más frecuentes y la característica que las alergias en pediatría, ¿cierto?, se presentan en una primera etapa de la vida, se pueden mantener durante la adolescencia y no todas se mantienen hasta la etapa adulta. Situación de ello, la alergia a la proteína leche vaca. O sea, si ustedes ven a algún adulto que diga, no, que yo soy alérgico a la proteína de leche vaca, Me río. sí, voy a censurar. ¿Ya? Es muy, a menos que sea uno de el trillón, que sea alérgico. ¿Ya? Es muy difícil. ¿Por qué se suele esto? ¿En serio? ¿Tiene? Estaba tan rico. Ya, entonces, y lo que sí es que en la diapositiva anterior teníamos que podían existir múltiples alergias y eso tiene que ver porque cuando está mediada por la inmunoglobulina E, en general hay interacción, ¿ya? Como que esta inmunoglobulina toma algunas características de este alimento y principalmente, ¿cierto?, dice, tiene un componente muy similar a este otro. Y por eso sí, se confunde esta inmunoglobulina. Y por eso comienzan estas reacciones a distintos alimentos. ¿Bien? Y eso es lo que se llama, ¿cierto?, reactividad cruzada. Por ejemplo, el maní, que hay diagnóstico, ¿cierto?, del maní, lo más probable es que pueda presentar algún grado de sintomatología cuando consuma lentejas, porotos y albercas. ¿Ya? Ese es el motivo. Profe, ¿y el kiwi se cruza con la palta? Con la palta, el plátano y el látex. ¿Ya? Eso sí o sí se lo tienen que aprender, ¿ya? Porque es importante. Y como que reactiva cruzada bastante alto. Me acuerdo que la pediatra me dijo que no coma frutillas nunca, porque son súper alérgicas y tienen reacción cruzada. No está dentro de la literatura de las frutillas. Creo que son muy sucias, que vienen de la tierra. Claro. A mí eso me decían. Entonces, yo cuando era más chica, mi bebé trataba de lavarla y le daba como un hervor para no también. Sí. Y lo otro que hay que tener presente es que la cocción, en general, disminuye la interacción. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, ¿cierto? Si es alérgico al maní, es difícil que comamos lentejas crudas, pero, por ejemplo, en el caso de los pescados y mariscos, claramente, ¿cierto?, someterlos a cocción, no comerlos como ceviche, para, ¿cierto?, disminuir este efecto asociado. Profe, ¿y qué nutrientes tiene el kiwi con la palta? Que son... No lo sé. Pero es acuérdense que lo que causa las alergias son las proteínas, el tipo de proteínas. Ese es el alergénico, independiente de cuál sea, ¿no? Pero es la proteína que provoca esa alergia. Yo creo que me acordé del caso del camarón y la noche de la jaina, el papá de mi hijo
Déjalo ahí. Déjalo te cuento. Y dentro de las alergias, claramente, estas sí se pueden presentar, por ejemplo, en etapas más adultas. ¿Ya? Sí. No necesariamente en la infancia, puede que un adulto haya comido, o sea, un niño haya comido toda su primera infancia pescados y en la adultez comiencen con esta reacción alérgica. Yo conocí el caso de una niña que era alérgica a la Eso sí. proteína de leche de vaca y también se le confirmaron reacciones o alergias a manzana, naranja, pera. Entonces la mamá en serio ya no sabía qué darle. Agua, nada más. Lo Sí. raro es que no aparece almendra, donde dice nueces, castaña, cajón, avellana, no aparece almendra. Las nueces son, no, pero las almendras no son tan alergénicas como las otras. ¿Bien? Y aquí están las manifestaciones asociadas, mediadas por la inmunoglobulina E, y de acuerdo al sistema que afecta. Ya, como les decía, afecta varios órganos, entonces, y por eso se tiende a confundir con estas intolerancias. Pero lo que nos tenemos que preocupar, ¿cierto? Desde nuestra disciplina, es que a nivel gastrointestinal provoca el edema, tanto el labio, lengua, náuseas, vómitos, malestar abdominal y diarrea. ¿Ya? No obstante, también tenemos que reconocer, ¿cierto? Si la madre nos dice que, o estamos haciendo este examen físico y nos damos cuenta de el prurito, o sea, del rubor, de la erupción, que son evidentes. Habitualmente, si ustedes buscan imagen de niños con alergia, los van a encontrar con muchas pintitas y Y esto es igual está ahí. que está afectando el sistema, o sea, la piel. ¿Ya? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tenemos asociada, ¿cierto?, a la que miran esta inmunoglobulina E y se recomienda asociarla a poder cuantificarla a nivel sanguíneo. Entonces, en base a eso, ¿cierto?, es que, claro, primero tenemos que evaluar la historia clínica. En base a eso se hace este test cutáneo, que es el parche cutáneo. Después está asociada a esta inmunoglobulina específica o alergénica a nivel de toma de sangre. Y en base a eso, ¿cierto?, se determina cuál es el alimento que puede estar asociado a esta alergia. Profe, ese skin test, ese es el que es caro, ¿cierto? Este no es tan caro. ¿No? ¿A qué me O sea, hacer? va a depender de cuántas, No sé en la espalda de eso. sí, no, Eso le pregunta- de cuántas quiere ver alergenos que usted quiere ver evaluar. Cobra moda. Sí. Pero finalmente se pone solo en la espalda o puede ser. Es que puede ser en brazo y en espalda. En brazo y en ¿Y duele espalda. eso? ¿Ah? ¿Duele al ponerlo? No, lo que pasa es que le hacen como una incisión, ¿cierto? Pequeñita, porque tiene que salir sangre, y en base a eso, ¿cierto?, reacciona no este parte que le ponen aquí que tiene la alergia. Ay, pero si no me estresa Entonces, nada. claro, saben que este alergénico requiere una punción chiquitita, pues marca. En un tajito como si se pinchara para la glicemia. Me grabo en la salud, pero no me gusta nada eso. Entonces, en base a eso, ¿cierto?, tienen un orden. Entonces saben que el que pusieron aquí es alergénico para el huevo, este para el maní, así sucesivamente. Es solo de alimentos, ¿cierto? Solo de alimentos. O sea, igual hay de... Pero hay otros de Sí, de pues, de todo. De todo. ¿Ya? De todo. Mientras más es alto el ese es el más frecuente, hay otros, pero es el que más se utiliza. Desde el punto de vista de nuestra profesión, tenemos que tener presente que nuestro objetivo va a ser eliminar ese alimento que está provocando la alergia y todos aquellos insectos que puedan provocar esta reacción cruzada. Por lo tanto, el tratamiento en general es nutricional. Un médico, claramente, una enfermera, una matrona no puede hacer este tratamiento.
porque somos nosotros los expertos en esta área. Y en base a eso, ¿cierto? Es que vamos a tener que educar y por lo tanto, ¿cierto? Es importante conocer o tener claro cómo educar a esta familia. Entonces, para eso, ¿cierto? Está la ley de rotulación de los alimentos, que en general lo impulsó a la Fundación de Creciendo con Alergias, tomando en consideración, ¿cierto?, que había que modificar el reglamento sanitario de los alimentos. ¿Qué se modificó? El artículo 107, que está ahí detallado, ¿ya?, donde era obligatorio que se especificara, ¿cierto?, el alimento y todos los derivados de ese alimento, para poder, ¿cierto?, identificar si causaba o no estaba, o sea, los padres puedan identificarlo fácilmente. Y eso se publicó en 2011 como ley oficial, que está en el diario oficial. Relativamente nuevo, entonces todo eso. Sí. No me decían tanto. Pero en serio, Sí. Además que yo pienso que antes tampoco habían tantos alimentos procesados. El acceso a los alimentos tampoco era tan fácil. Entonces, eso claramente igual permitía un mejor manejo, porque era más el consumo de alimentos naturales versus los procesados que hoy día tenemos disponibles. No obstante, ¿cierto? En base a eso, sí efectivamente era necesario poder reglamentarlo y por eso ahora se especifica, contiene pequeña cantidad de grasas, ¿cierto? O es procesado en, porque claramente eso permite tener la precaución de alimento. Entonces ahí está más en detalle que lo que decíamos, deben advertir los que contengan gluten, los crustáceos y sus productos, huevos y los productos, maní, la soya, la leche y productos lácteos, las nueces y derivados y los sulfitos cuando están en concentraciones de miligramos por kilo. Sí o sí, eso es importante que lo conozcamos. Entonces, como les decía, el manejo principal aquí es la educación. Si yo me enfrento a un niño, niña, adolescente con alergia, no es que yo tenga que aplicar, ¿cierto?, o que tenga que calcular requerimientos de forma distinta, que tenga que hacer la evaluación de forma distinta, no, ¿ya? El objetivo aquí es la prescripción dietética, donde debo especificar sin el alimento alergénico, entonces, por ejemplo, sin maní, derivados, sin o exento de, y principalmente la educación, ¿ya? Y la educación va a estar asociada a la lectura del etiquetado nutricional y a poder evaluar si esta contaminación cruzada, que vimos que eran los alimentos que se relacionan entre sí, ¿no? Por otro lado, claramente en una primera instancia tenemos que manejar estas reacciones agudas. O sea, si el niño está con un cuadro diarreico, está con vómitos, está con edema, aplicar la dietoterapia de acuerdo a esa sintomatología, pero eso es agudo. No quiere decir que ese niño siempre vaya a tener cierta mayor cantidad de consumo líquido o fraccionamiento en el caso de que tenga vómito, etc. ¿Ya? Solamente es agudo. Y obviamente, como les decía, evitar ese alergeno. Profe, con el tiempo el niño se puede como sanar. Sí, como les decía, las alergias que se presentan en la primera infancia duran en promedio hasta los 3 años. Sí, no en todos, ¿ya? Como les decía, o sea, la alergia es la proteína de leche de vaca, sí, pero las otras alergias se pueden mantener en la edad adulta. Pero hay un alto porcentaje de niños que a los 3 años ya no es alérgico. Sí. Y eso me llega. Ya, y lo que es más frecuente es la alergia a la proteína de leche de vaca. Por lo tanto, vamos a ver las manifestaciones clínicas
la confirmación diagnóstica y el tratamiento. Y dentro de las manifestaciones clínicas tenemos asociadas, ¿cierto?, las que están mediadas por la inmunoglobulina E, que pueden ser de reacción inmediata, las mixtas y las reacciones tardías, ¿ya? Entonces, en base a eso, las que son de reacciones inmediatas, me voy, me tiro, me voy. Bueno, no voy a Ya, decir nada. me voy. Quizás me falta sol, ¿cierto? Pronto. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que preocuparnos de las reacciones inmediatas, porque estas pueden llevar a la muerte. Ahí ustedes tienen el derecho. Sí. Por lo tanto, en base a eso, ¿cierto? En general, mayormente que no podemos hacer mucho desde el punto de vista nutricional, porque si tiene estos vómitos explosivos, estos cuadros diarreicos explosivos, ¿cierto? Y constantes, ustedes saben que el manejo es asociado a dar reposo a ese tracto gastrointestinal durante 4 horas y después aplicar la dietoterapia. En cambios, en las más tardías, en general, ¿cierto?, vamos a poder asociar la dietoterapia, que va a estar asociada principalmente a mantener fuera esa alergia. Más que nada en la tardía podemos estar, ¿cierto? Porque las mixtas medidas por... Sí, no. Lo que pasa es que aquí, claro, en las mixtas, lo que nos preocupa son estas gastroenteritis eosinófilas. ¿Qué significa? Que tienen en el frotis se ven estos eosinófilos, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Nada. No tengo mucho que hacer. Es una gastroenteritis. Y una gastroenteritis, ¿qué significa? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Entonces ahí lo manejo como un cuadro diarreico. Perfecto. Es lo que debemos enfocarnos. Factores de riesgo está asociado, ¿cierto?, a que cuando tenemos antecedentes de historia familiar, ¿cierto?, asociados con esta alergia, sí, bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo, ¿ya? Entonces, mientras más haya antecedentes diagnosticados y confirmados, el riesgo va a ir aumentando, asociado que mientras más, si no hay familiares con riesgo diagnosticado, el desarrollo o el factor de riesgo es un 15%. Si hay uno, aumenta de un 20 en 40, si hay dos, de un 40 en 50, y si los padres más los hijos o antepasados tienen, claramente aumenta el riesgo a 80%. ¿Ya? Por lo tanto, sí, efectivamente hay un factor, se puede decir que hay un factor genético asociado que influye en el desarrollo de esta alergia. O sea, el tratamiento hereditario, profe. No necesariamente. Claro, puede que haya un gen, pero no es que yo diga, el gen de la patita ABC es el que provoca la alergia, sino que es un factor de riesgo. ¿Ya? A diferencia, como vimos, por ejemplo, en la fibrosis quística, donde había una falla del gen, aquí no es así. ¿Ya? Es un factor de riesgo. Y de los que se habla bastante, asociados, ¿cierto?, de los factores que están asociados al desarrollo de que se altere este sistema inmunológico, tiene que ver desde el punto de vista intrauterino, o sea, neonatal. ¿Bien? Entonces tenemos aquí asociado a que si esta madre, ¿cierto?, tiene factores asociados a la edad, factores genéticos asociados, alterados, inmunológicos, y lleva
¿cierto?, una alimentación con características de alimentos más altos procesados, claramente eso hace que tenga una inmadurez de su sistema inmunológico y por lo tanto también lo transmite a nivel neonatal. ¿Ya? Después tenemos asociados a los componentes de la lactancia. Y eso podría explicar la gran cantidad de niños que ahora están con alergia. Exactamente. Y esta es una teoría, no lo puse la fecha, 2018. ¿Por qué no se veía tanto? Lo que pasa es que antiguamente no era una característica tan específica, no se diagnosticaba, pero claramente el hecho de que haya un mejor diagnóstico, igual que la enfermedad celíaca, no quiere decir que haya aumentado el número de personas con enfermedad celíaca, sino que la confirmación diagnóstica es la que permite que hay enfermedad celíaca, que es lo mismo. Y en base a eso, ¿cierto? Es que se crean políticas públicas para apoyar el proceso. Entonces, con mayor razón, ¿cierto? Si es una política pública a nivel nacional, tiene que tener indicadores de seguimiento. Y en base a eso, ¿cierto? Tenemos mayor cantidad de personas diagnosticadas con esto. Porque estas políticas públicas hoy día, por ejemplo, a nivel de alergia, está el penal. Entonces, hay que tener un respaldo, ¿cierto?, que justifique mantener la entrega de fórmulas lácteas gratuitas para la población. De lo contrario, se tiene que ir más. Entonces, eso permite un mayor número de diagnósticos. Después tenemos asociados la lactancia materna. Si efectivamente ha aumentado la lactancia materna exclusiva, hay componentes, ¿cierto?, asociados que tienen esta célula, o sea, esta leche. Si no hay una lactancia materna exclusiva, claramente también aumenta el riesgo, ¿cierto?, de la inmadurez del desarrollo inmunológico de este lactante, que va a provocar, ¿cierto?, que haya alteraciones en la flora intestinal del niño. Y finalmente los factores externos asociados a el tipo de alimentación. ¿Ya? Volvemos a lo mismo que esta madre. Ustedes ven como niñitos de, no sé, un año comiendo cosas envasadas. Sí, o más grandes con un alto contenido de azúcar como tal. Yo me junté con una amiga y me decía, no sé por qué, me dice, ¿qué pasa con las Oreos? ¿Qué le digo yo? Así súper perdida. Me dice que en el colegio Ternito siempre hay, o sea, tienen una afición por los Oreos. O las Tritón, que es los ultraman. Entonces, de hecho, me decía, fuimos al supermercado y había un stand de Oreos así gigante, todo es Oreo. Algo pasó con las Oreos, claramente aumentó la publicidad y los niños están consumiendo mayor cantidad de galletas Oreo. ¿Ya? La publicidad la absorbe. Sin embargo, acuérdense que a nivel nacional nosotros no podemos, o sea, los comerciales no están asociados al consumo de alimentos, o sea, no indican consumo en niños. No tiene que tener una sensitiva, igual por ejemplo, de la cajita de cereal tenía como un bonito, un premio, claro. Pero ahorita esa ley que salió de los kioscos, yo creo que eso se perdió con el tiempo. No se perdió, o sea, Porque yo salí del colegio hace y después de que yo salí como que empezó todo ese tema de los kioscos saludables y yo hablo ahora con mi sobrina y igual es que no hay supervisión. No hay profesionales, nosotros no estamos insertos en esa supervisión. Y por lo tanto, en base a eso, y de hecho ya está en la última aplicación, creo que cuando hicimos Con la del educación pediátrica, ese era el año 2019, por ahí 20, que se aplicaba la última parte de instauración de los kioscos saludables, pero no hay supervisión. Y por otro lado, yo lo conversaba el otro día cuando en WIN, ustedes saben que el colega de allá es muy nutricionista y trata de hacer muchas cosas, entonces mi niño dice, ¿y el kiosco entero? ¿Vendamos el kiosco? No, dijo, no podemos. Entonces digo, ¿pero por qué? ¿Cuál es la razón? Económica. El colegio arrienda los kioscos. Y ese dinero que recibe permite el pago de una remuneración a un personal del colegio. Por lo tanto, Un ingreso fijo. que
que yo vaya y le diga, ¿sabe que yo voy a poner aquí? No tiene el ingreso. Entonces no lo va a aplicar. Y mientras no lo supervisen, lo va a mantener. Donde yo vivo, adentro del colegio hay un kiosco saludable, en un colegio. Pero afuera, antes de entrar a los niños al colegio, se pone la señora para exacto, pues si todos los cabros chicos se apelan con el clase y después la señora se va y listo. Y después vuelve cuando sale de clase. Y lo otro, imagínense, un colegio. Viene a sabotear todo. Pero yo digo, Dani, ¿pero por qué está haciendo esto? Exalumno mío. Entonces le digo, ya, me dice, pero profe, me dice, él está a cargo de colegio, tiene muchos colegios a cargo, su supervisor, o sea, dueño de colegio, de los casinos. No, me dice, profe, yo pierdo acá. Lo único que trato, me dice, de mantener la ley de etiquetado nutricional donde sean bajos en. Por lo tanto, no tienen sello los alimentos que él vende. Pero no puede, si él me dice, si yo me pongo a vender frutas, panes, huevos duros, mi negocio se me va. Tiene que ser rentable. Entonces tiene que ser rentable, y lo único que hace es vender ciertos alimentos procesados, efectivamente sin sello, que los elige él, claro, porque menos mal que mantiene esa parte nutricional. ¿No? La ética todavía. Pero más allá no puede. Sí. Pero igual las licitaciones se supone que están activas ahora, dicen que están orientadas a mantener un... Pero si está la ley se tiene que cumplir. Sí. ¿Qué lo supervisa? Nadie. Entonces, por eso le digo, mientras no entremos en esta área de nutrición en los colegios, va a ser difícil la mantención de este kiosco saludable. Creo que lo otro es que hay familias ahora que igual como que compran harto la comida, los almuerzos, afuera y todo eso. Sí. Y piden, Un delivery. claro, No entiendo. Sí, se aumentó. Porque si ustedes la ven en general, el costo no es tan mayor como podría haber sido en alguna instancia. ¿Ya? Entonces, claramente eso permite, insisto, tiempo, cansancio, costo-beneficio. Mejor pido. ¿No? Sí. Entonces, todas esas cosas hacen, ¿cierto?, que haya una inmadurez de este sistema inmunitario y por lo tanto se va provocando estas intolerancias y alergias. Tenemos ahí que las alergias son las más comunes, están los factores asociados que ya vimos, esta barrera intestinal que está inmadura. Eso provoca, ¿cierto?, que haya una secreción de ácido gástrico y enzimas asociadas a capaces de reconocer a este alimento alergénico, o sea, este alimento como alergénico, porque no se sintetizan de forma completa. Entonces, como no es tan completa esta síntesis, reconocen de forma extraña este alimento. Y en general, si hay una deficiencia de la inmunoglobulina A, también aumenta el riesgo asociado a las alergias. Hay menor capacidad de tolerancia inmune intestinal y obviamente tenemos que promover la lactancia materna para favorecer la microbiota. En general, este tema ustedes saben que es un tema reciente, pero claramente los estudios actualmente muestran que hay mucho beneficio de mantener esta flora intestinal estable con muchos aspectos de la salud, desde el punto de vista psicológico hasta el punto de vista, ¿cierto?, clínico. Y la única forma que nosotros tenemos hoy día de mantener esta microbiota intestinal es con el consumo, ¿cierto?, de alimentos que permitan el desarrollo de esta flora. Y eso es alimentos naturales. Profe, y estas niñas que tienen alergia, dándole suplementos de probióticos, ayudándolos también por ese lado, Sí. bajan los síntomas. Sí, porque se va mejorando esta microbiota intestinal. ¿Ya? Entonces ese intestino que está con esas vellosidades dañadas, aplanadas, con estos probióticos permite que esa flora responda mejor. Porque, por ejemplo, mi hija, ella tiene que tomar antibióticos todos los días por una condición que tiene. Y yo desde chiquitita, desde los 6 meses le empecé a dar probióticos, pero por mi cuenta, porque en verdad es un pediatra, los doctores, Pero en general no es una tendencia, no es una claro, costumbre. y le ha servido bastante porque Sí. no tiene su sistema inmune más bajo, pues bueno, igual seguimos con la lactancia materna, pero
mantiene esa flora ahí resistente. ¿Ya? Sí. Los pilares de intervención, lactancia materna. Yo ayer estaba leyendo las estrategias de 2023-2030 de manejo de la malnutrición por exceso. Y si bien es cierto, ha aumentado la lactancia materna exclusiva, ha ido en disminución. ¿Ya? Entonces sí o sí tenemos que promover eso. ¿Ya? Lo que sí tenemos que tener presente, insisto, que tiene que ser respetuosa. Hoy en día, si se ha disminuido esta lactancia materna exclusiva, tiene que ver con la vida laboral de esa madre. De hecho, lo que se promovió en este año de la Semana de la Lactancia Materna era una lactancia respetuosa y colaborativa. Es decir, cómo toda la comunidad podía aportar para que esa madre, ¿cierto?, pudiese mantener esa lactancia. Entonces va más allá de decirle a la mamá, ¿sabe qué? Tiene beneficios, bla, 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 y hablar como papagayo, sino que incluir a la comunidad. Y ahí nosotros tenemos que jugar un rol importante. A mí me pasó que en el jardín donde dejé a mi hija no tenían cómo manipular la leche que yo me extraía. Entonces no podían. No tenían refrigerador, no tenían congelador, no tenían las cosas. Y esa es una parte como la comunidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que seguir fomentando, ¿cierto?, mantenerla. Ojalá hasta los 2 años de vida, ¿ya? Pero lo mínimo los primeros 6 meses. Lo que hablábamos la amiga con su madre. Y en casos ya más extremos, ¿cierto?, el uso de fórmulas cuando no hay lactancia o esta se tiene que complementar, ¿ya? Y en base a eso tienen que haber fórmulas hidrolizadas. Cuando nos enfrentamos, y aquí es importante porque recuerden que tenemos una práctica asociada a esto, ¿ya? Entonces tenemos que hacer esta anamnesis, reconocer ciertos antecedentes de atopía, el tipo de alimentación, si tuvo lactancia materna exclusiva, mixta o netamente con fórmula láctea, cuándo se iniciaron los síntomas y desde cuándo, ¿cierto?, y el tiempo transcurrido asociado a la aparición de estos síntomas. Dentro de la exploración física, las manifestaciones cutáneas, que son importantes reconocerlas, ¿ya? En la guía de alergia a la proteína de leche de vacas hay fotitos muy específicas, ¿ya? Buscar ¿Esa guía dónde la conseguimos? se las envío, Tiene. las voy a subir igual. Por Google, buscar el formulario de hija proteína de la leche de vaca, te sale todo el diagrama. Hay un mapa, pero se la voy a mandar igual, ¿ya? Son antiguas, son como del 2011. No, esta es 2013. No, esta es 2021. Súper, yo vi Ya. 2013. La de la alergia 2021. Había una asociada, pero se actualizó 2021. ¿Profe qué es? ¿Atopla? Atopía. Sí. Características de alergia. Eso. Después, buscar algún signo de mala absorción y malnutrición. ¿Qué me voy a fijar? ¿Qué signo físico me puede indicar a mí mala absorción? ¿Mal qué? Mala absorción. Sí. ¿Ya? La ¿Más? comisura de la boca. ¿Ya? ¿Qué más? Las uñas. El color de la piel, ya. Todas esas características tienen que observarlas, ¿ya? Así que por eso era la guía de la inducción, ¿ya? O sea, sí o sí van a tener que llevarla, a tenerla disponible para que, ¿cierto?, vayan recordando en qué fijarse. Pero ahí no cae, profe, yo lo hice en el cuaderno. Da lo mismo, te lo digo. Por eso digo, mantenerla de acceso para poder, ¿cierto?, identificar. Y finalmente, desde el punto de vista de digestivo, preguntar, ¿cierto?, si esas deposiciones tienen o no algún tipo de otras características, principalmente si son sanguinolentes. Porque si hay sangre en las deposiciones, independiente del nivel, ¿cierto?, pueden ser estrías o simplemente con coágulos de sangre, que decir que esas vellosidades están totalmente aplanadas y está dañado su intestino. Profe, una consulta para preguntar exactamente eso. Uno le pregunta así, oiga, ¿usted sus deposiciones tiene sangre? ¿Cómo son las deposiciones? A la mamá, ¿cuál es el que te está haciendo la encuesta a la Pero mamá? por eso, pero le pregunto así, tal cual, así. ¿Cómo son las deposiciones?
¿Qué características tienen las deposiciones? ¿Qué color son? Pues como al revisar el pañal celular. Es porque ahí es que ahí también la manera en cómo preguntas como para que no sea mi hijo. No, porque esta mamá... Ellas ya están. Créeme que las mamás se preocupan de todo. Sí, hasta de la caquita del Ya, pero acuérdense, vamos a devolver a plan de atención nutricional, que cada vez que yo hago una intervención, independiente cual sea, tengo que explicar. Por lo tanto, si yo voy a hacer la anamnesis preguntando estos detalles, le voy a decir a esta madre, cuidadora, etcétera, le voy a hacer algún tipo de preguntas que van a ser más específicas, asociadas a la alimentación, a las características de la piel de su hijo o hija, a las características de las deposiciones. Por lo tanto, esa persona ya sabe a lo que se va a ver enfrentado. Y no se siente, ¿cierto?, tan invadida si te le preguntas ¿de qué color son las deposiciones de su hijo? Si fuera de contexto, yo creo que va a ser raro, pero ¿Ya? de contexto. Pero tienes que explicar siempre, ¿ya? Siempre, porque eso igual les permite tener más apoyo del usuario. A usted le gustaría que yo llegara y le dijera ya, responda. ¿Qué comió ayer? ¿Se dan cuenta? ¿Qué le invento si no comida? Porque igual el tema de la alimentación es un tema sensible para la comunidad. Sí. Por lo tanto, tengo siempre que explicar lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. O que yo le dijera, ya, llama acá, sáquese los zapatos. La voy a pesar y la voy a ver. Rapidito. Y rapidito. Es distinto que le saque llama acá, acuérdense que vamos a hacer la actividad y por lo tanto tiene que venir con ropa cómoda, ¿cierto? Donde le voy a pedir que se retire el zapato. Por lo tanto ya sabe. ¿Ya? Entonces no que llegue, ya. Sáquense los zapatos, toda la ropa que tenga, la mayor cantidad de ropa y súbase a la balanza. Pero este me la voy a mirar la uña. ¿Ya? Entonces, insisto, tienen que explicar. No, yo se lo lavé. Ya, y aquí está la guía. Esta es 2021, ¿cierto? De el manejo de pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca. Este tiene dos tipos de algoritmos, que claramente aquí no se ven nada. Ya, pero tiene dos flujos. Aquellos, ¿cierto?, que están con la sospecha de la alergia a la proteína de leche de vaca y que están alimentados por lactancia materna o exclusiva o lactancia materna más alimentación complementaria. ¿Qué nos dice? ¿Cierto? Está esta sospecha. Por lo tanto, en base a eso, ¿cierto?, se evalúa si estos síntomas son leves o severos. En la misma guía están especificados la categoría de los síntomas, si son leves o severos. ¿Ya? Si son severos, se deriva directamente a un especialista que es un gastroenterólogo, ¿cierto? Y se confirma o no la alergia a la proteína. Pero si es leve, va por paso. Entonces, si es leve y está con lactancia materna, ¿qué es lo que pasa? Se elimina el alergeno de esta leche materna en un periodo de 2 semanas. ¿Ya? Entonces, en base a eso, que esta es cuando se aplica la dieta de exclusión, De la madre. a la madre, porque estamos con lactancia, ¿ya? Por lo tanto, en base a eso, ¿cierto? Es que tengo que aquí educar a esta mamá, ¿ya? Para poder eliminar ese alergeno. Si mejora, ¿cierto? Se vuelve a reintroducir el alergeno para hacer esta contraprueba si efectivamente era acepto la proteína de la leche de la vaca. Si mejora, ¿cierto? O sea, si vuelve la alergia, claramente se diagnostica la alergia como tal, porque sabemos que al introducirlo de nuevo se provoca la misma sintomatología. Y si no mejora, claramente se descarta y se deriva a un gastroenterólogo. ¿Ya? Si no mejora aquí, lo mismo. Se deriva al gastroenterólogo y se le hacen los estudios inmunológicos asociados. ¿Ya? Porque claramente no es un alimento que está provocando la sintomatología como tal. Y ahí en el penal se le
confirma eso, Judy. Ahí está. Mejor voy a mostrar eso, no me acordaba que lo había dejado. ¿Ya? Asociada, ¿cierto? La prueba, la contraprueba. Y en base a eso, si los síntomas mejoran o no, se diagnostica la alergia como tal asociada. ¿Ya? Si está confirmada, se mantiene esta dieta de exclusión a la madre durante todo el tiempo, ¿cierto?, que esté con lactancia materna. Y en el caso, ¿cierto?, que haya un destete, que esta madre diga, no, yo no quiero seguir con lactancia materna porque claramente hay una restricción en la alimentación. Acuérdense que no, lamentablemente no son alergénicos, o sea, no son alérgicos solo a las proteínas, eventualmente son a más. Por lo tanto, esta dieta es muy restrictiva. De hecho, acuérdense que yo decía que se conoce como la dieta del amor, ¿ya? Porque claramente la madre, por el cariño que tiene a su hijo, hace esta restricciones. Por lo tanto, ahí, si desea ciertos entregar una lactancia parcial o hacer este destete, se tiene, si la sintomatología es leve, se entrega en fórmula extensamente hidrolizada. ¿Ya? Y si el caso ya más severo son las aminoácidas. De ahí vamos a revisarlas. Si desde la restricción, ¿cierto?, con esta proteína de leche de vaca se mantiene desde que se hace el diagnóstico durante 6 meses y se va reevaluando cada 6 meses. ¿Ya? Y lo que es importante es que hay que suplementar a la madre con calcio si entrega, ¿cierto?, la lactancia materna exclusiva o parcial, porque lo que se elimina son los lácteos de la dieta. Por lo tanto, a quien se suplementa es a la madre. El niño sigue recibiendo los nutrientes completos a través de la leche materna, si es que la calidad de alimentación de esa madre es correcta. Por lo tanto, ahí tengo que preocuparme de la alimentación de esa madre, de esa nodriza. ¿Ya? Profe, ¿qué es FAA? Fórmula extensamente aminoácida. Y la suplementación para la madre, ¿cierto? Ya dijimos que el calcio principalmente tiene que estar asociado a citrato de calcio y sin derivados de proteína leche de vaca. Y lo propio, ¿cierto?, para mantener los niveles de los nutrientes críticos de esta etapa fisiológica. Está el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Ya? Principalmente para que esta madre, ¿cierto?, no tenga algunas dificultades. Considerando, solamente suplementar con ácido fólico y vitamina B12 en caso de que haya un diagnóstico de otro tipo de anemia, que es la anemia por déficit de vitamina B12, porque recuerden que el ácido fólico está disponible en las harinas y en las madres vegetarianas. ¿Ya? En las otras no es necesario. ¿Qué pasa si tenemos un niño que esté alimentado con, o sea, que tengamos la sospecha de esta alergia a la proteína leche vaca alimentados con fórmula láctea? Aquí es exactamente lo mismo, ¿cierto? Si presentan los síntomas leves, se confirma o se descarta el diagnóstico a través de la prueba y contraprueba. La prueba es que se entrega, ¿cierto? Se reemplaza esta fórmula láctea por una fórmula extensamente hidrolizada o aminoácidica. Y se eliminan los alimentos con la proteína de leche vaca, en caso que estén con alimentación complementaria. Se hace la contraprueba, es decir, se reintroduce de nuevo esta proteína y, ¿cierto?, se confirma o no si tiene la alergia, si aparecen o no los síntomas. Y lo mismo, si es alergia leve, es fórmula extensamente hidrolizada, y si es severa, fórmula aminoácida. Y en el caso de los niños que tengan una sintomatología severa, no se hace esta prueba y contraprueba, sino que se deriva al inmunólogo o al gastroenterólogo para la confirmación y se entrega
aminocídica de forma inmediata. Entonces, dentro del tratamiento tenemos ahí asociados algunos aspectos nutricionales que la Sociedad Chilena de Pediatría recomienda, que dice: tras el diagnóstico se debe iniciar la dieta de exclusión. No es necesario, ¿cierto?, la evitación de los productos etiquetados que puedan contener trazas si el niño lo tolera. Y ahí es enseñarle a la madre, ¿ya? La educación del nuevo. Si dice que contiene trazas o se elaboró en líneas de, no necesariamente va a provocar una alergia. Hay otros que sí, ¿ya? Sí, profe, yo quería comentar que nosotros tuvimos un caso de una mamá que quiso hacer una demanda a la empresa, a Nestlé, porque, bueno, hoy en día hay muchos productos veganos. Entonces, esta mamá compró un yogur vegano, el Veggie, y su hijo era alérgico a la proteína de leche. Y el Veggie en este caso no estaba rotulado y la cantidad de trazas de leche no estaba específico para gente con alergia. Entonces, hoy en día hay tantos productos veganos que la gente confía en que no tiene nada de leche. Claro. Y de hecho esos productos se fabrican en líneas que anteriormente se fabricaban con leche, ahora se va a sacar una bebida en polvo vegetal que se va a fabricar en una línea donde se pasa leche. Entonces hoy en día la gente tiene un mal concepto de que si es vegano es apto para la alergia. Claro. Y para eso tiene que tener trazas mucho más bajas para poder nosotros decir que no, efectivamente no contiene leche ni ninguna traza. ¿No es responsable entonces como consumidor? Es que tiene que estar certificado que sí, que no tiene la ley. leche. La ley, está la ley, la vimos recién. Ah, sí. Ya, No, entonces sí sé tienen está que la ley, cumplir. pero si la empresa decide tener esta actitud. No es la empresa, Judith. Lo que pasa es que si mientras no lo declare, porque lo tiene. Por lo tanto, Lo que es pasa la que hay educación de la productos que señora. dice puede contener trazas de leche. Entonces, ahí la persona no debiese consumir. Claro, es la educación que se hace. Que puede contener trazas de leche. Entonces, y de hecho, para decir que es vegano y no tiene nada de trazas de leche, tiene que haber una validación de sello, tiene que haber todo un proceso para poder decir que no tiene alergia. Sí. Y es complicado en la empresa de alimentos, entonces... Por eso, por ejemplo, la avena. Sí. La avena, ustedes saben que la avena tiene que ser certificada porque se procesa en otras líneas y sabemos que la avena no tiene mayor cantidad de gluten. ¿Y cuánto cuesta una avena certificada? Sí. Triple de la avena normal. Sí, instantáneo. Sí, vale, como 3 veces. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ¿cierto? La educación y enseñarle a leer el etiquetado y referirle. Que si prueba con... La prueba tiene que ser ese alimento exclusivo, ¿sabes? Para que sepa que efectivamente ese alimento que pueda contener esta traza está causando o no algún malestar. ¿Ya? Que no introduzcan alimentos nuevos en conjunto, porque si no, no hay cómo determinar. ¿Ya? Especifica el apoyo del nutricionista, la suplementación con calcio en la madre, ¿cierto? Y en el caso, ¿cierto?, de los niños con niños y niñas alimentados por lactancia materna, se recomienda, ¿cierto?, la suplementación de la vitamina D, principalmente pensando, ¿cierto?, que esa madre igual no tiene mayor cantidad de entrega de esta vitamina D y por lo tanto se tiene que entregar extra. ¿Ya? La alimentación complementaria tiene que estar asociada con las mismas pautas asociadas a esta madre, esa dieta de exclusión. ¿Ya? Y importante, ¿cierto?, es que la comunidad tiende a confundir, ¿cierto?, porque es proteína de la leche de vaca. Por lo tanto, quien no va a comer, vacuno. Ni ningún tipo de carne. ¿Ya? Y se quedan solamente con este pollo no marinado. O sea, no marinado. Entonces, ¿qué hay que explicarle? Que es, ahí hay que hacer una educación muy específica, que es de la leche, que son distintas proteínas, y que además la cocción
permite, ¿cierto?, la disminución de esta reacción cruzada. ¿Ya? Por lo tanto, hay nada que la mamá se vaya a comer un bistec 3/4. No, tiene que ser un bistec bien cocido, Bien seco. bien seco. ¿Ya? Siendo seco. ¿Ya? No podría ser de otra forma porque aumenta la reacción, a pesar, ¿cierto?, de que no debiese existir. Hay un alto porcentaje de que se asocia a la reacción cruzada. Entonces, asociado a la evitación de la proteína de leche de vaca como tal, a evitar la contaminación cruzada, la lectura de la etiquetada nutricional y el control, ¿cierto? Ya dijimos que se hace el diagnóstico, 6 meses, se evalúa 6 meses más, hasta, ¿cierto?, que este niño tenga en promedio los 2 años de vida, que debería ya ir revertirse. Con lactancia, la dieta de exclusión a esta madre, con la suplementación que ya dijimos, ¿cierto? La educación, el inicio de la alimentación complementaria con las mismas características que debe seguir esta madre de la dieta de exclusión. Iniciar el destete con la fórmula extensamente hidrolizada o aminoácidica de acuerdo a la solubilidad. Asegurar la ingesta de omega 3, porque en general acuérdense que es un antiinflamatorio y por lo tanto disminuye esta dermatitis atópica. Y en caso, ¿cierto?, de que haya algún déficit, suplementar con los otros micronutrientes asociados. Y aquí es importante que tenemos que esperar 72 horas para eliminar los antígenos de la leche materna. Por lo tanto, esta mamá, ¿cierto?, cuando yo le digo, ¿sabe qué? Tiene que empezar esta dieta de exclusión, en teoría, no es que la mamá hoy día deje de comer y el niño mañana deje de tener síntomas o no. Yo debiese esperar 72 horas para poder evaluar si presenta o no la sintomatología. ¿Ya? En teoría son 3 días. Si ya desde los 3 días en adelante presenta o no la sintomatología, yo podría quedarme más tranquila. Es decir, desde ahí comienza el tratamiento de la dieta de exclusión. ¿Ya? Porque tampoco le voy a decir a la mamá, no le dé leche materna 3 días. No. Sino que pensar que desde los 3 días en adelante ya esa leche no tiene el alérgeno. Tratamiento con fórmula, considerar, ¿cierto? Pero propio, o sea, ella hace la dieta y le sigue dando... Sí, pero recién al día 3 es cuando esa leche está sin este alergénico. Ah, ya, o sea, como del día 3 se puede dar cuenta si... Ah, ya. O sea, de hecho, desde el día, acuérdense que son 2 semanas de prueba. Sí. Por lo tanto, hoy día la mamá fue a la consulta, se le entregó la indicación y tendría que esperar 3 días para contarle las 2 semanas. Ah, ya. ¿Ya? No sé, quieren ver el tardía y también No, nada que ver la alergia tardía y UDIN. Lo que pasa es que acuérdense que el alergeno es el que se está eliminando. Por lo tanto, tardío o no, se va a eliminar del el sistema inmunológico, ya no tiene que reconocer si no hay el alergénico. ¿Ya? Y después de 3 días recién le puedo... desde ahí la lactancia. ¿Cierto? No, o sea, se da siempre y se mantiene, no es que se suspenda. Sino que yo le digo, mamá, ¿cierto? Tiene que empezar con la dieta de exclusión. Por lo tanto, tiene que eliminar todos los lácteos, derivados. Y acuérdense que la prueba es de 2 semanas. Por lo tanto, hoy día es sábado, domingo, lunes, martes. Recién el miércoles empiezo a contar el inicio de las 2 semanas. Como que está limpio, como que está sin una proteína de ese. Por lo tanto, el día miércoles, ¿cierto? Es el día 1 de la dieta de exclusión. Claro. O sea, recién empiezo a contabilizar las 2 semanas, pero Claro. inicio la dieta de exclusión desde que me dijeron. Desde que sí. Médicamente, esa información yo no se la doy a la mamá. ¿Ya? Le tengo que ir diciendo que de forma paulatina pueden ir disminuyendo los síntomas. Porque Bueno, estoy durante probando. esos 3 días el niñito va a seguir con... Sí. Lo más seguro que recién a la semana ya disminuye. Claro. ¿Ya? Entonces es importante ahí decirle que esa leche en teoría está sin este alergénico recién a los 3 días de haber iniciado la. Claro, en teoría.
Purifica tu alma, mujer. Pero no es que se suspenda la lactancia. Por eso la luz de la luna. Dice que todos Váyanse en el mar. Ya. Y en el caso de la fórmula, no hay diferencias, lo único que me tengo que preocupar de evaluar, ¿cierto?, el grado de sintomatología para poder definir si es leve o moderada y entregarle el tipo de fórmula. Adecuarnos a la edad del niño, a las manifestaciones clínicas, estado nutricional, etc. ¿Ya? El costo no tanto, insisto, porque tiene que ver con el penal. Y aquí tenemos las extensamente hidrolizadas, que creo que me faltó poner la de agosto, que ahora tenemos un vademécum nuevo. Ya, pero tenemos específicamente, ¿cierto?, el Altera y el Nutrilon Pepti Junior. Estas están en el programa y claramente, ¿cierto?, va a depender de la licitación, cuál es la que se entregue. Y de hecho, en general, la Creciendo con Alergias tiene como un gran... trabajan como en conjunto, entonces cada vez que se cambia la licitación, la página de Creciendo con Alergia dice, ya, la licitación o se va a entregar Nutrilon Pepti Junior hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Ya? Y después va publicando efectivamente cuál es, porque recuerden que además la ley no permite que se entregue, ¿cierto?, como Nutrilon. En los CESFAM, cuando se retiran, es fórmula extensamente hidrolizada. Pero abajo, ¿cierto?, está especificado qué tipo de fórmula es, ¿ya? Pero además esta fundación indica, ¿cierto?, cuál es la que se entrega. ¿Cuál es la diferencia de esta? Es que el Altera tiene lactosa, ¿ya? Por lo tanto, si hay un daño importante en la mucosa, claramente el Altera no va a causar resultados, porque va a haber una intolerancia a la lactosa, ¿ya?, por la mucosidad de ese niño. No es que la fórmula sea incorrecta. Por lo tanto, si en una primera instancia, ¿cierto?, se le entrega la Altera y mantiene la sintomatología, lo más adecuado es pasarlo al Nutrilon Pepti Junior. Y si no responde, recién me voy a una aminoacídica. No se puede que lo pregunten los papás, que la mamá diga no, pero estoy tomando esta y... Claro. ¿Ya? Entonces ahí es deber de nosotros poder hacer esas modificaciones para poder entregar hacer ese cambio, ¿ya? Y como ustedes ven, estas fórmulas en general, como dice ahí, responden al 90% de los niños, tienen solo péptidos, la fuente es suero y caseína y en general son amargas y como les digo, la Altera que tiene lactosa. Ya. Si bien son amargas, recuerden que en general si es un lactante no me preocupa. ¿Ya? Porque recuerden que los gustos se van desarrollando, las papilas gustativas se van desarrollando mientras ese niño va creciendo, va madurando. Si es con alimentación complementaria, ahí hay un poquito más de... ¿ya? Y ahí tienen que ir probando, más que agregarle algo, o saborizante, algo así, es ir fraccionando hasta que se acostumbre el sabor de la fruta. ¿Ya? Pero no es lo ideal agregarle un saborizante. Claro, natural le podría ser, ¿ya? Pero canela, no sé. ¿Pero y por qué son amargas? Porque son péptidos puros. No, sí, son malos, tienen un poquito de azúcar. Y se vemos tan gatos por eso. Y las aminoácidas tenemos muchas más, ¿ya? Está el Alfamino, el Redeker, el Neocate, el SP y el Junior, que uno está para menores de un año y el otro para mayores de un año, esa es la diferencia. Y estos son aminoácidos puros y por lo tanto la tolerancia es 100%. ¿Ya? Es muy difícil que un niño con fórmula aminoácidica presente alguna intolerancia gastrointestinal. No le va a gustar. Pero no importa porque son lactantes.
No sabe. Sí, Él pues no solamente sabe, está pero llenando usted la nomás, botita. usted nomás sabe que son malos, nadie más. Sí, ojos que no ven, corazón que no siente, entonces todas esas cosas, ¿ya? A no ser que la mamá así sea súper. Pero después de- y así se ponga a indagar a leer. Si ese bebé tomaba lactancia materna, ¿hay diferencia en el sabor? ¿O tenía Sí, rechazo en vez de- por lo mismo, fraccional. De a poquito, de a poquito. Entonces ahí sí claramente yo le tengo que explicar a la mamá que tiene distinto sabor por las características, pero la idea es que sea una incorporación paulatina, ¿ya? De que se acostumbre. Y en base a eso es que dentro de del comercio en general, no sé si lo puse, no lo puse. Como yo les decía, las alergias pueden durar, ¿cierto?, hasta los 3 años promedio. Y claro, cuando son lactantes no hay mayor problema porque, insisto, se la toma sí o sí. Pero ya cuando están más grandes, imagínense un preescolar, 2 años. Es un tema, porque hay que cubrir, ¿cierto?, el aporte de calcio, hay que entregarle algún alimento que sustituya, ¿cierto?, esta leche de vaca. Y ahí nació aquí en Chile la fórmulas de burra. Bien. ¿En serio, profe? Sí, hay una familia claramente con mayores recursos que tenían, ¿cierto? Dijeron, empezaron a estudiar, ver cuál era la relación o las condiciones en otros países y se dieron cuenta que los estudios muestran que la leche de burro es muy, muy, muy similar a la leche materna. Por lo tanto, claramente el burro no come carne. Por lo tanto, ¿cierto? No tiene el alergeno como tal y tiene muchos beneficios asociados a la característica de la leche materna. Y empezaron a producir la leche de burro. Sin embargo, el costo es altísimo. Debe ser. ¿Ya? Es altísimo, pero les ha ido tan bien porque claramente tiene otro sabor más asequible que estas fórmulas. Y empezaron con líquido y hoy día lo tienen en polvo. Me compro una burra misma. Sí. Se me hace más barato. Con esa ¿Verdad? Y ahí está la reactividad cruzada asociada, ¿cierto? Que en general, como se comparten las secuencias de aminoácidos, como ya vimos, existen esta reactividad que podría existir. Y ya vimos que no hay reacción con la carne vacuno, pero se disminuye, ¿cierto?, con la cocción. Por lo tanto, no se recomienda que se elimine esta carne de vacuno. Y aquí tenemos asociadas a aquellos, ¿cierto?, que podrían estar la leche de proteína de vaca con algunos animales y la reacción que podría tener. ¿Ya? Importante. La leche de cabra tampoco tiene una reacción altísima, ¿ya? Porque también existe la leche de cabra. Y hay más cables que burro. Podría haber sido una buena opción. Y no se puede, ¿ya? Y lo otro es que las leches vegetales no son leches. ¿Ya? Entonces también hay que educar. Porque también tienden, ¿cierto?, como nos contaba la Camila, asociadas, ¿cierto?, que piensan que porque es vegetal, cubre todos los requerimientos y nutrientes críticos asociados. ¿Ya? Y recuerden que no hay ley todavía, pero no podemos entregar leches vegetales a los lactantes menores de 1 año, por el alto riesgo, ¿cierto?, que tienen de morir, por el déficit que se produce. Fue a mi hija, no hay caso que le guste la leche, ¿no? Fue lo primero que hizo cuando le diagnosticaron la leche, comprar un ¿Lácteos? y empezó a salir. Sí, y le hago postre, arroz con leche. Sí, son características. Si no necesariamente. La costumbre, claro, dice, debería ser la lechita, la cajita, Yo pero creo si que ya no, no va a tomar mamadera con entonces ustedes como
profesional sabe cómo cubrirlo, por lo tanto, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, ¿a menores de cuánto no se les puede dar el certificado? De 2 años. De 1 año. Y ahí está el PENAC, que hoy día específicamente tiene la altera y el alfamina, ¿ya? Asociado a la entrega del PENAC. Alfamina La altera es densamente hidrolizada y la alfamina es la aminosílica. No quise, aunque deberíamos haberlo visto, pero es que lo tienen que ver en APS. ¿Sí? ¿Estamos viendo? ¿Están viendo los programas? Sí, estamos viendo los programas separados. Ah, ya. El de alergia está separado del PENAC. Sí. Sí, Ya, entonces, sí, porque el PENAC no es básico. ¿A qué se refiere separado? Que son otro fondo, sí. Programa alimentario, claro. ¿Ya? Entonces, ahí es importante saber cuánto es la cantidad que se entrega, cómo se incorpora, que bueno, ingresan al programa solamente con el diagnóstico de un gastroenterólogo y se supone que una nutricionista debiese, ¿cierto?, confirmar el estado nutricional principalmente y recalcular la cantidad de fórmula entregada, ¿ya? Porque el médico siempre pone, no sé, 5 tacos. A la choste. Y- Hicimos la fórmula, hicimos el cálculo. Ah, ya. Entonces estamos... Necesitan un formulario para poder... Les pido que compartan esa información con sus compañeros, ¿ya? Porque ellos, no sé si tuvieron atención primaria con estas características y vamos a ir a hacer un área, por lo tanto es un paciente ambulatorio, ¿ya? Entonces lo más seguro es que nosotros nos vamos a derivar, pero puede que aquel cuidador, mamá o papá, les pregunte. ¿Y está bien lo que me están entregando? ¿O está bien que yo vaya, no sé, cualquier pregunta? ¿Ya? Entonces, para que no se queden ahí. Tendría que verlos dentro de los materiales de les mandan una fórmula. Parece que podemos que es celiaquía se confirmaba con la biopsia y también se hace el cambio de fórmula. ¿Ya? Quiero buscarle el video de la leche burra. ¿Tienen una diapo, chiquilla? Yo te comparto el break. Yo lo comparto con el break. Le mando tengo el break de la profe. Y les hago foto y les mando los formularios. ¿Cómo se completan? ¿Cómo se calcula el estado? Eso que máximo pueden entregar hasta y son carísimos. Sí. Esta es la que empezó aquí, esta es la primera, la sinolar. Y ven ahí el que está asociado, ¿cierto?, en líquida y en polvo. Y ahí están los precios. ¿Cuándo sale un litro de eso? 5 litros, 73.000 pesos. Pero ¿y la primera dice 1 litro? Se me hace más barato comprar un poco. Sí. No, yo me compro una burra. Me compro la burra y 14 botellas, 200. Pero la burrita tiene que dar lechecita, si no la da leche a nadie. Tiene que estar embarazada. Sí, tiene que ser mamá burrita. Tiene que ser mamá burrita. Ya, Ahí está la historia de ellos, ¿ya? Ya que te- pura gente escasa recursos. Sí. De Rasuri. Es la que yo comí. Es la burrita de Rasuri. Son de basura la burrita, ¿ven? Profe, ¿y sabores? ¿Es puro y jumbo? ¿Cómo? ¿Hay un sabor? No, Era puro y jumbo. Y no todos. no. Obvio que sí vale el kilo. Miren, hay recetas. O sea, el litro está en el Pide Express de ahí. No está en la cuenta. ¿Saben bien en la cuenta? Ahí, miren recetas. Toma, en un barril ahí. Miren, qué maravilloso. A la boutique. Órale, Fred. Mira. Mm. Quiero probarlo. ¿En el jumbo? Sí. No. Yo me acuerdo que en la playa pasaba un caballero con un burro y decía, leche burra, leche burra. ¿No estás en central todavía? Y te pasan, de verdad, y te un vasito, Un dedal, vasito, un dedal aumentame. ¿Y tampoco? Sí, te dan un dedal de literal, como un cortito. Te venden un vasito de leche burra, un vasito. Los vasos de leche de tequila, esos son. Bácala igual.
Pero si tiene sabor a leche, pues. Es que no está pasteurizada, No. el pie de la burra. Es que la sí, pues iba caminando por la calle, la pobre burra, le sacaban la leche y todos los niños salían y te la daban. Era chico, Pero y no después fue mi eso. mamá me daba un vaso de leche puta y el vaso que ni la lavaba. ¿Cuántas pocas cosas? Eso mismo te iba a decir, de hecho, yo me he dicho tanto color que le pone y ahora cuando uno come cualquier porquería. Ya, ahí miren, ellos fueron los que empezaron a investigar. Y ahí están los artículos asociados de las características de la leche de burro. ¿Ya? Y como les digo, el milagro. De la burbuja raspberry igual. Fue que está el video. Ellos tienen muchos estudios asociados para poder certificarse de los beneficios que tenía y todo, etc. No, ya no están los videos. ¿Ves? Que tiene muy similar A la de la a la humana. Sí. Pero yo creo que igual en la leche que usan la de vaca, igual el sabor debe ser como... La sabor a leche. Sabor a No leche. sé. Leche, sabor No a lo he leche. probado. como la... A ver, videos. No, eso. Con la burra. ¿No te basta? Ya hice falla de Pero para que sepan, ya, bueno, yo vivía en el mercado y varias aquí en Chile. Y le va a generar precio. No, grito y plata. De plata. Ay, se ve todo ahora, que Tiene almendra. burro, oveja, cabra. O bueno, oveja, a lo mejor es más bueno. Tiene igual de alergénica. Sí. No sé, la burro es la que tiene los beneficios. Así que para que sepan, ¿ya? La orejita. Ya, ¿dudas? ¿No se reír? ¿No? No, por ahora no. Ya. Entonces nos vamos a recrear. Les vamos a break. Son las 10:30.